En el capítulo anterior seteamos esta hermosa granja de crops o de verduras, bueno, como la quieran llamar. Lo más importante es que es funcional y pues inicial, puede que eventualmente la estemos cambiando, pero pues así como está funciona más que bien. También hicimos una granja súper inicial de madera, en este caso solamente spruce porque es la madera que más me gusta usar, que también tiene algo que cambié, que pronto bueno, ustedes ya se están dando cuenta porque es muy obvio que sí es la piedra. Ahorita les explico el motivo. Y también tenemos nuestra workshop en la parte de abajo de nuestra base, que también es por ahora. Digo por ahora porque todo esto va a cambiar el día de hoy. Hoy vamos a iniciar con la construcción que pues va a ser como nuestra base inicial, porque pienso ir agrandándola conforme va pasando el tiempo y va a ser una base bastante grande según me he dado cuenta. Solamente quiero poner un par de cosas acá como es lo de simplemente la workshop, mi inventario, tener un poco de generación de estrés de alguna manera, entre otras cosas que pues bueno, vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en el video. Y bueno, sí, súper rápido antes de comenzar, una buena parte de toda esta granja ya tiene el compost que les comenté el día de ayer. Acá se puede ver Rich Soil Farmland y esto es lo que recogió en pues todo el día. Casi 3 stacks de tomates, 3 stacks de mil, entonces pues es un montón y pues dependiendo pues de lo que esté, digamos, si no estoy mal, el tomate fue lo primero que le puse ese soil, entonces pues por eso está más rápido, entre bueno, las otras cosas que están viendo ahí. Por otro lado, a mi granja de madera recordé que el spruce es un poco, digamos, caprichoso para crecer. Entonces teníamos que ponerle como cobblestone en esos lugares para que no plantara, para que los deployers no pusieran ningún tipo de sapling en esos lugares en donde está la piedra y darle espacio para que crezca. Y pues así funciona súper bien. Esto es lo que está como solamente como en mediodía, porque como al mediodía fue que me di cuenta que apenas ya como 2 o 3 está y pues me puse a revisar y efectivamente era eso. Y bueno, vamos a comenzar entonces con lo que vamos a hacer el día de hoy, que es bastante, ¿cierto? Voy a pasar a FreeCam para explicarles qué es lo que voy a hacer. Va a ser un punto inicial acá en donde está pues la base actual y en estos momentos, y va a ser como, hagan de cuenta, el lugar inicial o el lugar central hacia este lado, y hacia atrás va a tener un hole, digámoslo, bastante grande con varias de estos water wheels, pues obviamente generando estrés, que pues eventualmente va a ser como el source de estrés que va a tener solamente mi base. Y esto, o sea, solamente para mi base. Por otro lado, en la parte de atrás, seguramente también subterráneo, vamos a tener como 2 pisos en donde vamos a poner de pronto una cocina. También vamos a poner nuestra workshop ya al 100%. Y para eso pues tengo diferentes ideas. Y a este lado donde está esta granja de hierro, va a haber también un espacio extra que no he definido para qué lo voy a usar, pero pues eventualmente lo voy a usar para algo. Y bueno, para comenzar, entonces les quería también comentar algo. En el mapa, como les mostré hace unos capítulos, tenía o estaba rodeado de lugares como estos, que son como, creo que esto es nuevo de en sí de Minecraft, o no estoy muy seguro. El hecho es que esto es fácil de lootear, tiene muchísimo loot y estoy rodeado de eso por todo lado. Literal las he encontrado solo porque estaba usando el taladro, y si se dan cuenta, por todo lado hacia donde he ido, bueno, excepción de acá, he encontrado de estas fortalezas y solamente he looteado una y me faltó, de hecho me faltó una parte, y aún así con pues solamente faltándome una parte conseguí 181 Ender Pearls, así como también muy por encima, ahí lo que están viendo, ahí tengo incluso hay muchas cosas de Iron Spells and Spellbooks, entonces saqué varios anillos. Tengo un anillo de invisibilidad, uno de resistencia al veneno, o sea, literalmente no me pueden envenenar. Uno que tengo puesto que o sea, no me quemo, no soy inmune al fuego, soy inmune a la lava, lo cual es hermoso. Y acá en este lado tengo todos estos scrolls que conseguí solamente looteando una de esas fortalezas. Me faltan varias, entonces buenísimo. Eso nuevamente pues es muy fácil de lootear y se consigue muy buen loot. Otra cosa que les quería comentar, me gustaría hacer un video más bonito, digámoslo, mostrándoles cómo se va haciendo la construcción poco a poco. Para eso, de pronto, si no saben, se usa un mod llamado Replay y no pude encontrar una versión que fuera funcional en Neoforge, mejor dicho en la versión en la que estoy y con el loader que estoy usando, que es Neoforge, que pues bueno, usa este modpack en específico. Hay una versión, pero tiene como muchos bugs y como que es muy problemática. La intenté usar, pero en realidad es muy difícil. Es casi imposible hacer un video decente con eso. Entonces voy a tener que mostrarles literalmente conforme voy avanzando. Entonces les pido disculpas por eso, pero eventualmente espero poder avanzar también como en esos temas de edición para hacer videos mucho más hermosos. Y bueno, para comenzar, lo que vamos a ver acá al frente es un área 11 por 11, si no estoy mal, en donde voy a tener una puerta de más o menos 3
estoy pensando si poner literalmente puertas, así como pues están acá. Eso no estoy muy seguro, pero bueno, ya lo veré. Y eso va a ser el área inicial. Entonces acá en todo este lugar es en donde vamos a ir haciendo eso. No quiero destruir directamente todo ya mismo, porque digamos en la parte de abajo de esa workshop voy a usar esas cosas y acá por este lado pues obviamente está todo mi inventario, entonces sería bastante mala idea destruir todo eso, ¿no? Esta es la primera parte de la construcción, ya tumbé una parte de la casa. Estas llantas o estas wheels o bueno, como creo que sí son llantas en español, van a pasar acá exactamente hacia allá, hacia arriba, totalmente hacia arriba y van a llegar más o menos como hasta este punto. Voy a tener que agregar unas cuantas más para pues completar el espacio total que hay acá, pero acá van a quedar esas llantas. Acá en este pasillo tengo pensado hacer algo diferente. Solamente estoy poniendo estos cubos solamente por guía. Voy a tener que mover la granja porque pues está ocupando mucho espacio y necesito usar ese espacio. Y luego de eso vamos a ver entonces hacerlo de atrás. Vamos a tener, si no estoy mal, creo que tengo que alargar más esto hacia atrás, si no estoy mal. Y luego de eso sí voy a poder construir la parte de atrás. Aunque la parte de atrás quiero hacerla de alguna manera subterránea. Para mover todo mi setup de inventario, vamos a intentar, ojalá que no esté bloqueado como los spawners. Vamos a hacer de nuestra bóveda una contraption. Ahí levantándola, creo que ya debería estar como una contraption. Vamos a tomarla. Ok, perfecto, creo que funcionó. Y para ponerla, casi en donde viene el cálculo que tenemos que hacer. Y acá es en donde hay un pequeñísimo inconveniente o problema, y es que él cuenta aún con la bóveda, pero yo no estoy contando al 100% con la bóveda como tal. Creo que ahí queda bien, creo, según mis medidas. Acá hacia arriba van a ir unas escaleras, entonces creo que va bien. Y acá esto va a ser simplemente como para pasar un lugar muy pequeño con otras escaleras acá. Yo creo que de dos, o puede que lo alargue más hacia allá. Vamos a ver. Bueno, ahora voy a pasar mis stress units acá. La parte de arriba ya están las llantas, entonces pues simplemente tengo que conectar ese shaft que está allá. Prácticamente pues ya quedaría todo tal cual como está conectado. Lo que voy a hacer es desconectar este setup de acá que tiene pues las wheels que están acá arriba girando, y una vez haga eso pues digamos que ya puedo pasar esas llantas allá al otro lado, que pues de hecho ya puse unas cuantas para poder como pues comenzar a cómo pasar las cosas hacia allá. Y bueno, así es como se ve el nuevo avance. Ya está pues el layout prácticamente. Así es como se va a ver la base por la parte de arriba, claramente, porque hay cosas que pienso poner por debajo, como lo es por ejemplo acá esta pequeña habitación, tiene bajadas por los dos lados. Esta bóveda voy a tener que ponerla vertical si se puede, y pues ya el resto solamente me toca mirar el tamaño. Yo creo que en unos lugares voy a poner 2 pisos, en otros no tanto, porque pues nuevamente también hay partes subterráneas. Muy seguramente el segundo piso va a quedar más que todo acá en esta parte. Y pues bueno, eso es el siguiente avance. Bueno, así fue como quedó lo más base de todo. Ahora lo que viene son las paredes. Vamos a ver qué paleta voy a usar para esto. Eso sí, no estoy muy seguro. Lo voy a revisar ahora mismo. La bóveda ya quedó hacia abajo. Anteriormente no sé si quedó grabado. Tuve que agregar un mod extra porque las bolsas hacia abajo son de un mod llamado Create Connect, que no están en el modpack. Yo no soy fan de modificar los modpacks, generalmente los juego tal cual como vienen, pero hay veces que es más que necesario agregar uno que otra cosita que mejora la calidad del juego de alguna manera. En este caso Create Connect solamente es un add-on que agrega cosas nuevas para Create y no modifica nada el progreso, no me hace las cosas más fáciles. De hecho es solamente digamos la bóveda que me deja ponerla forma vertical. La bóveda es algo que ya está, y agrega otras cosas que pues es para mover estrés, que pues estrés se crea en base de ese create, solamente que pues puedo agregar un par de cosas más. Y bueno, vamos a seguir entonces con las paredes. Creo que voy a usar una paleta como de Deep Slate con Blackstone, perdón, que no sé, me gusta cómo quedan esos dos colores, y voy a ponerle algo de verde. Hay que ver como que verde, algún tipo de verde así como de copper tal vez, puede ser. Vamos a ver en qué se nos ocurre. Bueno, ya esto es un nuevo avance más. Este lugar es el que va a quedar como al aire libre. Todavía esto es como lo último lo que voy a trabajar. Acá va a ser la puerta principal. Estoy pensando si dejarlo abierto o poner algún tipo de puerta. Eso será más adelante. La paleta definitivamente sí me gustó bastante
el Deep Slate con el Blackstone. Qué perfecto. Y más ahorita que le ponga pues las partes de decoración extra. Y nuevamente, como les dije ahorita, esta parte va a ser como de un lugar, como, no sé, como un jardín o algo así. Y esta parte sí va a ser como específica de una habitación muy pequeña. Entonces, esta es como la única parte extra que va a quedar elevada. Ah, no. De hecho, todo este pedazo va a quedar elevado. Me hace falta, de hecho, ponerle el piso acá de este lado. Y va a quedar con dos pisos en la parte de abajo. Bueno, esto se divide de esta forma. Bueno, entonces por acá viene siendo la entrada. Acá tenemos una habitación bastante grande con mucho espacio. Van a haber dos puertas y va a existir esta habitación que está como detrás de absolutamente todo. Las únicas entradas que tiene son por atrás y tiene también unas escaleras hacia abajo en donde hay una habitación más pequeña. Me hace falta mirar cómo, que pues me imagino que con unas escaleras seguramente para ponerle el acceso al pequeño basement que teníamos acá abajo. Pero creo que esto es lo último de absolutamente todo. Por ahora lo que sigue pues bueno es poner el piso de acá, de esta parte, y luego trabajar en la torre en centro, que pues es lo único que va a quedar como más alto de lo normal, con otras dos habitaciones. De hecho quedó más grande de lo que pensé. Yo no pensaba hacer algo tan grande, pero pues ahí podemos meter muchas granjas. Lo bueno de Create es que tiene muchísimo como de dónde trabajarle, entonces no hay ningún problema. Y tenemos ya un montón más de Stress Unit, tanto en la vida real como en el juego XD. Tenemos un total de 22.016 con todo lo que tengo conectado, la granja de hierro, las máquinas y todo lo que está conectado. Apenas estoy usando un 51% de todo eso. Y lo siguiente que pues vamos a hacer eventualmente es trabajar en hacer más estrés, muchísimo estrés, y para eso necesito un montón de lava. Eso va a ser más adelante. Sigo trabajando en mi construcción y teniendo en cuenta que tengo tantos de estos dungeons por todo lado que están llenas de cobre oxidado, si no estoy mal. Voy a aprovechar y voy a tomar un montón de todo esto y lo voy a poner en... ya sigue el techo de la base, entonces una buena parte de esto va a estar en el techo. Bueno, después de un buen rato, digamos que ya está lo inicial. Por ahora le hace falta más que todo decoración, pero pues algo así es como va a quedar. Este es el único techo que tengo pensado hacer. Falta ponerle mucha decoración. En este lugar voy a poner mucho mouse y este simplemente va a quedar como un jardín nomás. A este lado es en donde estoy intentando arreglar de alguna manera. No, o sea, quiero que quede de alguna manera al aire libre, pero también quiero poner diferentes cosas. Digamos que así como está es lo más básico y ahora sigue la decoración. Que no estoy seguro qué voy a hacer ahora mismo o voy a hacer otra cosa, porque algo que quiero hacer ahora mismo y antes de cualquier cosa es los crafters. Tengo que ver también dónde puedo poner esos crafters y también quiero hacer crushing wheels para poder procesar uno que otro material que me puede servir y pues eventualmente comenzar también a farmear otros minerales como lo son por ejemplo oro, conseguir bloques más específicos, entre otras cosas. Entonces, por ahora voy a dejar la construcción así. Yo creo que lo voy a acabar ya fuera de cámara y vamos a pasar a hacer crafters. Para los mechanical crafters necesitamos, bueno, pues, si no estoy mal, una de las cosas más grandes, o si no es que la más grande que se hace con esto, son las wheels. Las crushing wheels. Estas crushing wheels piden un total de 21 crafters y un solo crafteo. Salen las dos. Entonces tengo que hacer 21 crafters. Entonces necesito 7 electron tubes, 7 brass casings y 7 crafting tables. Y es hermoso tener una workshop ya tan completa porque me deja hacer muchas cosas como lo son brass casings. Y acá por este lado, si no estoy mal, acá es el sanding. Puedo poner a que convierta eso rápidamente. Tengo los casings por acá por un lado y acá en un momento saldrán los 6 polish rose quartz. Hermoso. En un momento nomás conseguí esas dos cosas que necesitaba. Y con eso ya tengo los 21 crafters. Ahora tengo que decidir de una vez en dónde voy a dejar cada una de las cosas. Entonces, en mis ideas está acá abajo dejar como la workshop. Lo que está debajo, todo esto que está acá abajo, todo esto va a quedar ahí, o al menos una parte. Quiero dejarlo como organizado de tal manera que pueda poner las cosas en un barril o en un cofre, que se procesen y que me las devuelva otro cofre o algo así, algo un poco más ordenado. Para el crafter necesito un muro 5 por 5 al menos, y de hecho mientras arreglo todo yo creo que incluso puedo poner esos crafters por acá abajo. Creería que incluso acá, y una vez los ponemos quedan de esta forma. Sin embargo, hay que configurar la flecha esa que está allá en la parte de arriba para que queden todas apuntando hacia un lugar en específico, de tal manera que al final todas lleguen
al punto final de alguna manera. Entonces ahí todos están apuntando hacia abajo y van a llegar acá eventualmente, y creería yo que acá es en donde van a terminar. Solamente podemos poner un barril acá y solamente basta con poner una cogwheel y el resto va a quedar como girando, que están como conectadas, todas son como cogwheels. Entonces con conectar una nomás ya giran absolutamente todas, y una vez le conectemos esto, crafter queda funcional. Bueno, le ponemos el cofre acá, perdón, el barril es lo que va a ir acá, y eso es lo tedioso de este proceso. Hay que poner las cosas manualmente. Es muy fácil, es un 4 planks, una piedra en el centro, y todo el resto va rodeado de andesite. Esto debería dejarme ponerlo acá. Perfecto. Con eso se craftea en un segundo, eso fue rapidísimo. Y listo, tenemos nuestras primeras crushing wheels. Con crushing wheels podemos mejorar aún más nuestro setup de hierro, si eso queremos, pero eso también eventualmente lo quiero mover. Y puedo hacer muchas cosas. Lo más interesante es rushear pues cualquier tipo de mineral. Si lo rusheamos, por ejemplo, esto nos da experiencia, hay un 75% de probabilidad de que nos dé experiencia. Y si lavamos ese crushed raw iron, por ejemplo el hierro, hay una probabilidad del 75% de que nos dé redstone 2 también, lo cual no está para nada mal. Eso entre pues muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si lavo el oro, me da también quartz. Si lavo el copper, me da clayball. Si lavo el zinc, me da gunpowder, y creo que no hay más minerales que se puedan crushear. Entonces esto es como una de las fábricas, de las primeras fábricas que vamos a estar haciendo, una que genere las tres cosas, o al menos pues que reciba eso y lo genere, pero pues va a ser un poco complicado porque la gran mayoría se hace con material sin cocinar, o podemos conseguir Creamsite, pero es que hasta el momento no he tenido suerte. Acá hay un mod llamado Molten Vents and Renewables, en donde puedo conseguir pues, todo esto infinitamente. Solamente tengo que conseguirlo, y pues ya la automatización es muy, pero realmente tengo que conseguirlo. Entonces creo que también voy a estar buscando eso, explorando. Quiero quedar con la base ya al 100% para poder comenzar a explorar, encontrar estos lugares, y esto es infinito, literalmente es infinito. Simplemente hay que hacer las fábricas y eso es todo. Por otro lado, también quiero hacer waystones, que estoy cansado de estar yendo y viniendo, y de hecho también se hace con crafters, pero es un crafter como más grande. Son 20 crafters. Es muy fácil de hacer en realidad, y se generan dos cada que uno hace un crafteo. Solamente necesitamos un montón de stone brick, andesite casings, warpstones y ender pearl. Súper fácil de hacer, y seguramente esto es otro setup que voy a estar haciendo de crafters solamente para esto. Y pues en sí los crafters tienen un montón de recetas de crafteo, porque pues es casi, hagan de cuenta una mesa de crafteo automatizable. Entonces es el problema. Por eso tiene 3270 cosas para hacer. Las crushing wheels, prácticamente lo que más me interesa hacer en estos momentos es pues un montón de esto en específico, que es grabo, que si se dan cuenta va a salir súper rápido. Ahí caso pues medio stack, y luego de eso arena, que me da pereza ir a minar arena, y pues necesito una cantidad decente, bastante de vidrio. Entonces pues voy a dar todo esto cocinando. También saco un poco de clayballs de ahí, lo cual está muy bien también. Y básicamente conseguir materiales ya es muy fácil una vez uno tiene un setup así de grande. Y eso ha sido todo por un episodio más de Create Chronicles The Inventor. Espero les esté gustando este mod. Para mí la verdad me está encantando mucho. Hace mucho no jugaba con Create es un mod genial, me gusta bastante, me gusta mucho. Como siempre les recuerdo, me ayuda mucho si pueden suscribirse al canal, dejar un like o incluso un comentario. Será agradecido de todo corazón. Tengan un muy lindo resto de su día. Nos vemos en el próximo video.